voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo... Porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. La mañana con sollar, la estrella del oriente ya vendrá, pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán, cuando Cristo en el santuario celestial, diga pronto la palabra hecha está, destrucción entera entonces ya llegó. Entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas, católicos y evangélicos, de las diferentes denominaciones de la cristiandad que existe en nuestra sociedad. Nuevamente les saludamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, que está sobre todo nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Nuevamente estamos saliendo al aire el programa de la Reforma con un mensaje de reprensión, con un mensaje de exhortación, con un mensaje poderoso, Señor, de amonestación a toda la cristiandad y a todos los líderes religiosos de la cristiandad de hoy que han llevado al pueblo a la apostasía, a una completa apostasía, y en donde se encuentran, Señor, no podrán hallar la salvación porque están desviados en la parte de la doctrina, como lo menciona la Biblia, el que se desvía no tiene a Dios. Bien claro lo menciona en 2 de Juan, versículo 9. Por esa razón, Señor, y agradecemos también a todos nuestros hermanos televidentes que nos llaman, Señor, y nos alientan para que este mensaje de amonestación siga saliendo, mi apreciado hermano, y nosotros seguiremos, Señor, educando al pueblo con las sagradas escrituras en el asunto religioso. Decir la verdad, mi apreciado hermano, no es juzgar. Decir la verdad no es criticar. Decir la verdad es
ser más bíblico. Decir la verdad es presentarnos de una manera más bíblica, como manda nuestro Señor. Decir la verdad es encaminar, es enderezar los caminos torcidos y las mentes torcidas, hechizadas y embrujadas por Satanás, el diablo, que los tiene así a todos nuestros hermanos en las diferentes iglesias. Es preferible estar desunidos por la verdad que unidos con la mentira. Es preferible estar desunidos con la verdad que unidos con la mentira. Es preferible escuchar la verdad que duele, pero luego sana, que tener la mentira que consuela y luego mata. Es mejor herirte con la verdad que matarte con la mentira. En las iglesias matan con la mentira. La Reforma hiere con la verdad, pero, Señor, las iglesias matan con la mentira. Hemos estado viendo, mi apreciado hermano, todos estos días, este asunto de esta secta religiosa que se llama los israelitas del nuevo pacto universal. Hemos analizado juntamente con usted sus 10 mandamientos que tienen estos señores israelitas. Y aquí tenemos su libro de ellos. Su libro, para que no digan que estamos mintiendo o estamos diciendo de nuestro propio pensamiento. Aquí está su libro oficial de los hermanos israelitas del nuevo pacto universal, en donde ellos tratan de presentar los 10 mandamientos de Dios, cuando en realidad este libro no presenta los 10 mandamientos de Dios. Este libro lo que presenta es los 10 mandamientos de Ezequiel Atascusi, porque en este libro, al final de los 10 mandamientos, aquí lo tenemos, las firmas, Señor, del autor de estos 10 mandamientos. La ley de Dios es otro. Este libro está formado o elaborado, estos 10 mandamientos, por Ezequiel Atascusi, a quien los israelitas lo consideran, Señor, el Espíritu Santo, le consideran el Mesías, le consideran Jesucristo, le consideran, Señor, Jehová Dios, y sus alabanzas así lo demuestran cuando ellos dicen Jehová nació en el Perú, no a un tono de huayno, dicen Jehová nació en el Perú. Increíble, pero cierto, la doctrina de nuestros hermanos israelitas, un tanto preocupante, Señor, porque verdaderamente con Ezequiel Atascusi no se cumplió nada de lo que había mencionado. Por ejemplo, él mencionó que iba a ser muerto, crucificado por la Iglesia Católica Romana, específicamente por el Papa, pero que al tercer día él resucitaría. Tomándose el libro de Apocalipsis en el capítulo 11, que habla referente a otro asunto, pero él lo aplicó para él. Y como es falso, este señor no se cumplió. Murió de una enfermedad, de una infección renal. A los 82 años dejó de existir este señor. Finalmente, mi apreciado hermano, este libro lo hemos analizado y no existe el primer mandamiento en este libro de Ezequiel Atascusi. No existe el primer mandamiento de la ley de Dios que le dio a Moisés en 2 tablas de piedra. No existe. El segundo mandamiento tampoco existe. Increíble. ¿Qué cosa hizo
Ezequiel Atascusi lo sacó, los borró, lo descolocó, lo desordenó. Eso es lo que hizo Ezequiel Atascusi con los 10 mandamientos. Es decir, corrigió a Dios. No, porque él sabe más que Dios. Por eso él corrigió la ley de Dios y le dijo, esto no es el primer mandamiento, ni esto tampoco es el segundo. El primer mandamiento es esto, el segundo mandamiento es este otro. Y así lo hizo este señor llamado Ezequiel Atascusi Gamonal. Un peruano, señor, que según se dice, que no, su nombre no es Ezequiel, sino Paulino. Más parece tener ese nombre y no lo otro. Pero este señor hizo lo que quiso con la ley de Dios. La ley de Dios se encuentra, mi apreciado hermano, en el libro de Éxodo. En el capítulo 20 podemos encontrar la ley de Dios, el original que Dios le dio a Moisés, escrito en 2 tablas de piedra con su propio dedo. La Biblia prohibía o prohíbe hasta ahora que nadie puede añadir o modificar lo que Él ha ordenado de sus 10 mandamientos. Pero este señor Ezequiel Atascusi se atrevió a meter la mano, Señor, en donde no debe de haberlo puesto. Y cuando terminó este libro, la ley de Dios quedó, Señor, después de estos cambios hechos por Ezequiel Atascusi, la ley de Dios quedó modificado. La ley de Dios quedó trastornado. La ley de Dios quedó adulterado, desnaturalizado, cambiado de su original estado. Quedó falsificado. Ya no es una ley verdadera como fue cuando se lo dio. Decir José Luis o decir Luis José no es lo mismo, mi apreciado hermano. Y esto es lo que ocurrió con la ley de Dios, que la iglesia de los israelitas lo tienen en una tela. ¿Por qué no lo tienen en una tela el Éxodo 20? ¿Por qué tienen que tenerlo en una tela la escritura de Ezequiel Atascusi en donde él firma? Entonces, y es más todavía, mi apreciado hermano, en donde esta ley, como lo menciona acá, modificada, adulterada, desnaturalizada, cambiada de origen, su estado original, falsificada, en donde ya no es la ley verdadera como lo fue cuando se lo dio. Esa es la ley que lo tienen colgado en el templo nuestros hermanos israelitas, poniéndose en un grave peligro ante Dios de no poder salvarse por haber adulterado la ley del Señor. Mis amados hermanos, esa ley que está en esa tela no es de Dios, es de Ezequiel Atascusi. Por esa razón, en la página 30 de este libro, mi apreciado hermano, dice así, en la página 30 de este libro, lo menciona de la siguiente manera: porque no es de Dios, pues, es de propiedad exclusiva. Esta ley es de propiedad exclusiva de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Original, y se reserva cuanto derechos le corresponden. Increíble. ¿No le parece a usted increíble esto, mi hermano? ¿Hay algún profeta o apóstoles que dijeron que sus escritos es de propiedad privada de ellos? Y es más todavía, en la página 31 dice, es de propiedad intelectual. Increíble.
Y en la última parte, Señor, página 32, dice que esta ley que está colgada en una tela está asegurado bajo el amparo de la ley humana probablemente, 13.7.14, registro número 40, prohibida su reproducción total o parcial. Increíble. La ley de Dios prohibida para su reproducción, Señor, por ser un trabajo intelectual. Es que esa no es la ley de Dios, esa es la ley de Ezequiel Atascusi. Con eso se prueba su falsedad, porque ningún profeta, ningún apóstol, su escrito le puso como propiedad privada, porque no es de él, es del Espíritu Santo, es la inspiración del Espíritu Santo que los hizo hablar. Aquí no hay propiedad privada de este libro maravilloso. ¿Quién es el propietario de este libro? Dios, mi apreciado hermano. Aquí no hay, pero este, en cambio, es de Ezequiel Atascusi, totalmente comprobado. Por lo tanto, Ezequiel Atascusi queda, Señor, como un falso Cristo, porque no se cumplió lo que él había mencionado referente al mismo, su muerte y su resurrección. Y por haber adulterado esta Biblia, los 10 mandamientos que le acabo de mencionar. La ley de Dios entonces quedó variada, el orden de los mandamientos y añadido otras que Dios no incluyó en su ley y que no están en el original. Ezequiel Atascusi, al crear este libro, al crear estos mandamientos que no son de Dios, privó el derecho a Dios de que el hombre acepte su ley tal conforme Dios se lo dio a Moisés. ¿Qué es lo que ha hecho Ezequiel Atascusi? Ha privado que el hombre conozca la verdadera ley que Dios le dio a Moisés en 2 tablas de piedra y escritos con el dedo de Dios. Si hubo un documento entre los humanos escrito por Dios mismo, sin intervención humana, fueron los 10 mandamientos. Yo no sé por qué razón, Señor, nuestros hermanos evangélicos rechazan la ley de Dios. Es algo ilógico, algo irrazonable, algo que no se puede concebir, que el hombre rechace la ley de Dios. Es una locura rechazar la ley de Dios. Los 10 mandamientos. ¿Dónde está lo malo en los 10 mandamientos por los cuales tenemos que rechazarlo? ¿Qué mandamiento de estos 10 verdaderamente es negativo o es contraria para el hombre por las cuales debemos de rechazarlo? No hay. Por eso es algo ilógico, algo que preocupa que la humanidad o los evangélicos que dicen creer en Dios rechacen precisamente su ley de Dios, mi amado hermano. Es increíble. Señor, Ezequiel Atascusi desordenó los 10 mandamientos, trastornó, Señor, alteró de la misma ley que Dios lo puso. Ahora, con esta ley cambiada, Él quiere que acepte y que se le obedezca a esta ley. Nuestros hermanos israelitas dicen que debemos obedecer la ley de Dios, y diciendo esta palabra señalan la tela de Ezequiel Atascusi. ¿Qué significa eso? Significa que para los israelitas el que hizo esa ley es
su Dios. Con eso lo están manifestando y la gente no se da cuenta. Con decir que hay que obedecer los mandamientos de Dios y con la mano señalan los mandamientos que está escrito en la tela, Señor, entonces para ellos Ezequiel Atascusi es Dios. ¿Me dejo entender? Como lo aseveró, pues, antes de morir. Él dijo que él era Jehová, que él era Jesucristo, que él era el Mesías, él era todo. Y murió. ¿Qué tipo de Jehová que muere y no resucita? Conforme él lo había mencionado. Es increíble, mis amados hermanos. A esa ley trastornada, modificada, adulterada, cambiada, los israelitas lo llaman la ley de Dios. ¿Por qué será? ¿Por qué será, mi apreciado hermano? ¿No será porque Ezequiel Atascusi es su Dios? ¿Por qué no lo manifiestan? ¿Por qué no lo dicen claramente? ¿Por qué lo ocultan? Un Dios que murió y no resucitó. Y abajo firma él. Lleva la firma de Ezequiel Atascusi, indicando que él es el autor de esa ley. Porque su ley de Ezequiel Atascusi dice en la página 30 lo que ya hemos mencionado, que es de una propiedad privada. No solo los 10 mandamientos dados por el verdadero Dios, ni los escritos de los profetas del Antiguo o el Nuevo Testamento, escritos por los santos apóstoles, es de propiedad privada. No solo los 10 mandamientos, no es de propiedad privada. Ninguno de los escritos de los profetas es de propiedad privada, como este falso. Señor, este es falso. Amén. Y sin embargo, es de propiedad privada, propiedad intelectual. Por estas declaraciones, Ezequiel Atascusi, Jonás Atascusi y la iglesia llamada israelita es falsa, satánica y diabólica. Enseñanzas por sus enseñanzas que contravienen a las Escrituras. Son contrarias a las Escrituras. En la página 32, como lo vuelvo a repetir, está prohibida, dice, su reproducción. Con estas expresiones, lo que hacen es ratificarse que son falsos, porque tienen una falsa ley y también tienen un falso Cristo en su congregación. Ratificado, entonces queda comprobado, probado por sus propias palabras que son falsos. Cuídense, mis apreciados hermanos conciudadanos de esta congregación que vienen vestidos de ovejas, pero que en realidad son lobos rapaces. No lo creas, porque sus doctrinas, Señor, son totalmente falsas. Cristo es el que murió en la cruz del Calvario. Que no se te borre ese pensamiento de tu cerebro, de tu cabeza, de tu corazón. Cristo, el Hijo de María, es el que murió en la cruz del Calvario. Él es el que salva. No salva Ezequiel Atascusi como enseñan los israelitas del nuevo pacto universal, haciéndolo por inmundo la sangre de Cristo. Es increíble la falsedad de esta congregación israelita. Señor, ya que él dijo que moriría, murió, pero no resucitó. Tampoco salva a su hijo Jonás. Ambos son falsos cristos. Hay 2 falsos cristos ahí en esa iglesia. Falsos mesías, falsos salvadores. ¿Quién va a querer copiarse esta ley? ¿Quién va a querer copiarse esta ley, mi apreciado hermano, que está escrito en una tela? Que quieran copiarse esa ley. La persona que quiere copiarse esta ley
estaría loco, estaría trastornado, estaría fuera de sí. Cuando los 10 mandamientos se encuentran en la ley de Dios y no está prohibida su reproducción, no está prohibida su difusión, pero esto está prohibida. Por eso, Señor, nosotros no lo aceptamos, ni ningún cristiano lo puede aceptar, esto que dicen nuestros hermanos israelitas. Los pastores, los predicadores de esta falsa iglesia fundada por otro falso Mesías, un falso Cristo, que cuando encuentran la palabra Israel, creen que se refiere a ellos. Vamos a tratar este asunto, mis amados hermanos. Cuando dice, por ejemplo, la ley fue dada para el pueblo de Israel, ellos sacan el pecho. Creen que se refiere para ellos, porque ellos se han puesto ese nombre. Hoy día lo vamos a desenmascarar a estos señores, que ellos no son. Ellos estuvieron en el monte Sinaí. Ellos estuvieron ahí. ¿Cuándo estuvieron? ¿Cuándo aparecieron los israelitas? Ellos mismos dicen, del año 1950 al 60, comenzaron a aprender gracias a Jonás Atascusi, que nadie sabía la ley de Dios, nadie lo conocía, ni siquiera Moisés sabía. Increíble. Pero cuando apareció Ezequiel Atascusi, él es el que trae la ley de Dios. La que trajo es la adulteración de la ley de Dios. Eso es lo que trajo este falso Cristo, mis amados hermanos. Y cuando encuentran la palabra Israel en la Biblia, ellos piensan que Dios se está refiriendo a ellos. No, a ellos. Cuando encuentran la palabra Israel, creen que se refiere a ellos. Cuando encuentran que Israel es su pueblo, en Éxodo, o en Levíticos, o en Números, o en Deuteronomios, o en cualquier otro libro del Antiguo Testamento, piensan ellos que se refiere a ellos. La palabra Israel es el nombre, aprende, mi apreciado hermano israelita. Jonás, aprende, Jonás. Escucha todos los días la voz de la Reforma. Algo se te quedará en el cerebro. La palabra Israel es el nombre que se han puesto ellos. Y no porque se hayan puesto ellos ese nombre, quiere decir que ellos son Israel. Ellos se han puesto ese nombre. ¿Cuándo? En el año 1960, 70 tal vez. No, ellos se pusieron ese nombre. Israel, que habla el Antiguo Testamento, ¿no?, como su pueblo. Y de esta manera engañó este señor Ezequiel Atascusi al pueblo. Israel, mi apreciado hermano, que habla el Antiguo Testamento, aprende esto, es el actual país que está en Israel, que está ubicado en el Asia Occidental, a orillas del mar Mediterráneo. Ese es el Israel que te habla Números, Deuteronomios, todos los libros del Antiguo Testamento. Y no ustedes, mi apreciado hermano. Se refiere a este país que se llama Israel y que hasta ahora existe y está en el Asia Oriental, a orillas del mar Mediterráneo. Y estos falsos, por el hecho de haberse puesto ese nombre de Israel, ellos quieren decir que se refiere a ellos la palabra Israel. Es increíble la apostasía y la ingenuidad de nuestros hermanos israelitas. Nos vamos a un corte comercial y luego retornamos, mis amados hermanos. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando nuevamente. Aquí lo tienen, al señor Ezequiel Atascusi Gamonal. Conózcalo, ya murió,
muchos no lo han conocido. Este Señor es el que hizo este libro de los 10 mandamientos falsificados, en donde anuló el primer mandamiento de Dios, del original, anuló el segundo mandamiento, el tercer mandamiento, imagínense, el tercer mandamiento lo juntó, tanto el primero como el segundo y el tercero, 3 mandamientos lo hizo uno solo. En el tercer mandamiento está lo que Dios puso en el primero, en el segundo, pero en este libro no existe, está en el tercer mandamiento. El resto de los mandamientos tiene muchas añadiduras que Dios no lo puso. El único mandamiento que está exactamente igual es el cuarto mandamiento. Este hombre es lo que hizo con la ley de Dios, así. Por eso lo tenemos aquí a su hijo Jonás, que también firma, ahí está, a su muerte dicen, imagínense, y los israelitas lo creen, dicen que su espíritu de Jonás, de su padre, pasó a su hijo, y que él sería ahora Señor Jesús, el Mesías, el Salvador, Jesucristo, Dios, Jehová, Jesucristo, que ya vino por segunda vez. Aquí mismo lo dice. Este es su gráfico de ellos, su volante de ellos mismos que han sacado. Y ahí está. Y ahí dice el Mesías Jonás en su segunda venida. No lo estamos diciendo nosotros. Ellos mismos lo están mencionando, que Jonás es el Mesías que ya vino por segunda vez. ¿Por qué los israelitas no lo predican esto? ¿Por qué callan? ¿Por qué no dicen? La Voz de la Reforma, mi apreciado hermano, va a explicar todos estos versículos que dicen, que sustentan que Jonás Atascusi es Jesucristo. Lo va a explicar en su debido momento, ya, mi apreciado hermano. Pero los 10 mandamientos, no solo, mi apreciado hermano, los israelitas tienen esta ley falseada, sino también la Iglesia Católica Romana. Aquí tengo su libro de la Iglesia Católica Romana. Otra iglesia que hizo lo mismo que Ezequiel Atascusi, pero esto hicieron primero. Aquí lo tienen. Este es el catecismo de la Iglesia Católica Romana. Ahí está, el catecismo. Y en el catecismo encontramos, mi apreciado hermano, ahí lo puedes ver, no sé si lo podemos ponchar, dice los 10 mandamientos. Ahí está, los 10 mandamientos. ¿Qué pasa con los 10 mandamientos ahora de la Iglesia Católica Romana? ¿Será igual que el original que Dios le dio a Moisés, escrito con su propio dedo? No, otra iglesia que falseó los 10 mandamientos. ¿En dónde falseó? Falseó, aquí no encontramos el segundo mandamiento. No tendrás imágenes, ni te inclinarás, ni las honrarás. Desapareció. No le gustó al Papa, no le gustó a la iglesia, no le gustó a la reunión, a su concilio, no le gustó ese mandamiento y lo borró. También fue otros que metieron la mano y les quedaban 9. Y para completar los 10, el último mandamiento lo dividen en 2, ¿no es cierto? Entonces quedan los 10 mandamientos. Son 2 iglesias que tienen mandamientos distintos a la original. La Iglesia Católica Romana, que está en su catecismo, no está en la Biblia, no está aquí en la Biblia, está en el catecismo. Y la Iglesia de los israelitas, que tampoco está en la Biblia, pero está en su libro. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo vamos a creer lo que no está en la Biblia? Estos 2 libros, Señor,
han sido falsificados por la Iglesia Católica Romana y la Iglesia de los israelitas del Nuevo Pacto Universal. Decíamos, mi apreciado hermano, que nos estás viendo, mi querido hermano televidente, que cuando los israelitas leen la palabra Israel en Números o Levíticos o Deuteronomios o en cualquier otra parte de la Escritura, piensan que se refieren a ellos. Peor todavía cuando diga el pueblo de Dios es Israel, o Israel mi pueblo, y ellos piensan que se refiere a ellos. Ya ves, aquí está, nosotros somos el pueblo, ahí está, lo está diciendo. Piensan que son ellos, cuando ellos todavía no existían, mi apreciado hermano. Es Israel que habla, Deuteronomios, Moisés, o los profetas, Ezequiel, Jeremías, Isaías, Jonás, Joel, etcétera y etcétera, Miqueas, Amós, que pueden hablar los profetas. La palabra Israel no se refiere a los israelitas que se llaman ahora y que se han puesto ese nombre. Se refiere al país que existe hoy, hasta hoy día, está ese país de Israel. Y se encuentra ubicado en el Asia Menor, a orillas del mar Mediterráneo. Y no son estos falsos por el hecho de haberse puesto ese nombre. Y ellos piensan que son israelitas y que Dios les está diciendo a ellos. No, como no son testigos de Jehová, los que se hayan puesto o dicen llamarse así. Hay otra iglesia que se ha puesto testigo de Jehová y que no son testigos de Jehová y se han puesto pues ese nombre. Aunque existe este párrafo en la Biblia como el anterior de Israel, sin embargo no quiere decir que ellos son testigos de Jehová. Como no son la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, aquella iglesia que optó llamarse así, no son de los santos, porque toman, bailan, Amén. hacen fiestas. Ahora han terminado uniéndose con la Iglesia Católica Romana. Más bien son una iglesia falsa de los últimos días. Es lo único que les queda, los últimos días, pero como iglesia falsa. Así también los israelitas, cuando encuentran la palabra Israel, es mi pueblo, ellos sacan pecho porque creen que se refiere a ellos, porque ellos se han puesto ese nombre. Ya te acabo de mencionar, hermano querido, se refiere al pueblo de Israel antiguo. El pueblo de Israel, durante toda su historia, para que conozcas, hermano, ha estado en rebelión contra Dios. Ese es el pueblo de Israel. Cayó en idolatría. Se levantaron vez tras vez falsos profetas en Israel. Y vez tras vez Dios les castigó. Dios puso profetas para reprender a este pueblo de Israel que no adoraban a Dios, sino a Baal, al diablo y a Satanás. Dios le puso límite como pueblo y ese límite lo profetizó el profeta Daniel, mi apreciado hermano. Dios le puso límite a este pueblo de Israel y ese límite lo profetizó uno de los siervos de Dios que se llama el profeta Daniel, y que nunca más Israel sería ya su pueblo, dejó de ser su pueblo. Así que llamarte Israel porque te has puesto tu nombre, ese nombre crees que eres Israel. No, ese es el país de allá y fue siempre rebelde. Creyeron en Baal. Muchos profetas falsos se levantaron en este pueblo.
de Israel, mi apreciado hermano. Tanto fue, Señor, su situación de rebelión del pueblo de Israel, que Dios, mediante el profeta Daniel, le puso un límite de tiempo, y solo hasta ese tiempo sería su pueblo. Lo vamos a dar lectura en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Ahora ya no es su pueblo. Sigue Israel allá, pero ya no es su pueblo. Vamos a darle lectura, Daniel 9, 24. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que nos dice? Amén. La palabra escrita dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Amén. Ahí está. 70 semanas están determinadas ya para tu pueblo y para tu santa ciudad de Jerusalén. 70 semanas. Y ahí no vas a pasar, mi querido Israel. Ese es el Israel que Dios lo rechazó. Y que ustedes se han puesto ese nombre de Israel, y cada vez que encuentran esa palabra piensan que se refiere a ellos. Estas 70 semanas, mi apreciado hermano, se cumplió con la muerte de Cristo. Entonces Israel dejó de ser pueblo de Dios para siempre. Dejó de ser pueblo de Dios para siempre. Se rasgó el velo del templo cuando murió Jesús, de arriba abajo, como un rechazo al pueblo rebelde, transgresor de la ley de Dios. Nunca más Dios estaría en ese templo que fue destruido por los romanos el año 70 después de Cristo. ¿Por qué fue destruido? Porque Dios ya no estaba ahí, porque Israel ya fue rechazado. 70 semanas era para el pueblo de Israel y terminó cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Ahí lo tienes. Se rasgó el velo del templo. La Biblia lo dice. No lo digo yo, la Biblia lo dice, mi apreciado hermano. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, se rasgó el velo del templo. ¿Por qué se rasgó el velo del templo? Se rasgó el velo del templo precisamente porque Dios rechazó, porque Dios moraba ahí. ¿Por qué lo rasgó? Porque Dios ya no iba a morar en ese templo. Y la Biblia lo dice y lo vamos a dar lectura para que usted conozca, Señor, como un rechazo al pueblo de Israel y cumplimiento de Daniel capítulo 9, versículo 24. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Mateo 27, 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Verso 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Amén. Ahí está. El velo se rasgó de arriba abajo. ¿Qué significa esto? Que Dios rechazó al pueblo judío, que se cumplió las 70 semanas que estaban determinadas sobre tu pueblo, o sea, sobre el pueblo de Israel y sobre la santa ciudad de Jerusalén. Se rasgó el velo del templo de arriba abajo como un rechazo al pueblo rebelde, transgresor de la ley de Dios. Nunca más Dios estaría en ese templo, y que fue destruido por los romanos el año 70 después de Cristo. Dios rechazó a todo el sacerdocio levítico según el orden de Aarón, y Dios le dio, el Padre le puso a Cristo como el nuevo sacerdote. Abolió toda la ley de Moisés y también el diezmo. El evangelio fue llevado ya no a los judíos, ya no a los israelitas, sino a los gentiles. Y así terminó Israel matando a Cristo. Su rebelión fue verdaderamente grande. Por eso, Señor, por su rebelión, el pueblo de Israel
fueron esclavos todo el tiempo en Egipto, en Babilonia, en Medo-Persa, en Roma. Por esa razón, y tú, hermano israelita, te pones ese nombre de Israel. Han sido adoradores de Baal. El nombre significa el vencedor, por supuesto, pero no eran vencedores ni como son ustedes. Ahí está tu falso Cristo, ahí está tu falsa ley, ahí está tu falso Mesías. Ahí lo tienes, mi apreciado hermano. Por eso es que Israel, por su rebelión, fueron esclavos siempre en Egipto, luego pasaron a ser esclavos en Babilonia, en Medo-Persa, en Roma, fueron perseguidos, Señor, de su país, y recientemente, en el año 1920 me parece, recién adquieren, Señor, su país, los judíos, o sea, los israelitas, y fueron desechados por Dios. Por eso Moisés les dijo, ya les había profetizado Moisés en Deuteronomios, en el capítulo 31, versículo 27, ¿qué es lo que nos menciona? Moisés ya había profetizado a este Israel que ustedes tienen ese nombre. 27, le damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros soy rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Amén. Ahí está. Porque yo conozco tu rebelión. Moisés dijo, porque yo conozco tu rebelión, Israel, tú eres rebelde, pueblo rebelde. Y tu dura cerviz, he aquí que aún viviendo yo aquí, yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. El versículo 29. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 29? Amén. Para conocimiento suyo, mi hermano. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Amén. Ahí está, versículo 29. Porque yo sé que después de mi muerte, profetizó Moisés, después de mi muerte ciertamente os corrompiréis y os apartaréis del camino que os he mandado. Por eso llegaron a ser esclavos en Babilonia, en Medo-Persa, en Grecia, en Roma. Y Jesús nació cuando Israel era colonia de Roma. Y el año 70 fue destruido el templo por los romanos, cumpliéndose lo que dijo Moisés a ellos. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corrompiréis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal, miren, en los postreros días de ustedes, después de ustedes. Por eso llegaron a ser esclavos, Señor, en Babilonia, en Medo-Persa, en Grecia, en Roma, y finalmente el templo fue destruido, Señor, el año 70 por los romanos. Aquí lo dice: y ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de tus manos. Esto es lo que profetizó Moisés acerca de Israel, que dicen ser ustedes los israelitas. Dios mandó sus siervos para reprenderlos a estos israelitas, no porque estaban bien, sino porque estaban mal. Amén. Y a esto te has puesto tú ahora como israelita, mi apreciado hermano. Nos vamos a un corte comercial y vamos a leer otros versículos más relacionados a esto. Nos vamos al corte, gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos viendo el caso de nuestros hermanos israelitas que piensan que porque se pusieron ese nombre de Israel,
todo lo que está escrito y encuentran la palabra Israel en las Sagradas Escrituras, quiere decir que se refiere para ellos. Se pusieron ese nombre porque ellos quisieron ponerse, así como la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, no porque lo sean. Los testigos de Jehová, no porque lo sean. Los adventistas, no porque lo sean, porque muchos no quieren que venga Jesús. Y se portan y tienen, o sea, los hechos mismos demuestran que no quieren que venga Jesús. Pero son adventistas, que adventistas según ellos quiere decir que esperan la venida de Cristo. Sin embargo, estos no esperan, y ya se han unido con Roma también, ¿no es cierto? El pueblo de Israel, mis amados hermanos, fue un pueblo totalmente rebelde. El profeta Moisés profetiza esto, y al final del tiempo, a los postreros tiempos, van a ser castigados duramente. Esclavos, desde un comienzo casi, en Egipto, esclavos en Babilonia, esclavos en Medo-Persa, esclavos en todos los imperios que venían, en Grecia, esclavos en Roma, y luego esparcidos en todo el mundo. Recién en el año 1920, si no me equivoco, Señor, se le considera, se le da como un estado y se le devuelve su país, y están ahorita ahí. Israel mató a Jesucristo y fue destruido el templo, y Dios rasgó el templo. Amén. Como indicando que ya nunca más Israel sería su pueblo, ni Dios estaría nunca más en ese templo. Y cambió el sacerdocio levítico por Jesucristo. ¿Acaso eso no significa que terminó Israel? Acabó Israel y luego fueron esparcidos. El año 70 destruyó su templo Roma. Fueron siempre rebeldes los israelitas. Pero Dios levantó, así como es ahora el pueblo cristiano, pero Dios levantó siervos allí. Pero el diablo también levantó en Israel falsos profetas. Pero Dios levantó siervos para reprender el pecado de Israel, para exhortarlos, Señor, a este pueblo de Israel. Por eso Dios levantó a Elías, mi apreciado hermano, no para que exhorte a otra nación, sino a Israel. Amén. Vamos a ver en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18 de Primera de Reyes, versículos 17, versículos 18 y 40, lo vamos a leer verso por verso, cada uno de ellos, para el conocimiento de nuestros hermanos israelitas. No piensen que por haberse puesto Israel quiere decir que ya son su pueblo. No, Señor, no es así. Miren cómo fue este pueblo que ustedes se han puesto ese nombre, Israel. Primera de Reyes 18, 17. ¿Qué es lo que dice? Gloria Amén. al Señor. La palabra escrita dice así: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que perturbas a Israel? Amén. Ahí está. Dios le puso a Elías para que haya una reforma ahí en Israel. Y cuando Acab, el gobernante, se encontró con Elías, supo que Elías vivía, lo buscaron y lo encontró, y dijo: ¿eres tú el que has venido a perturbar a Israel, a molestar a Israel? Que estamos tranquilos y tú vienes ahora con tu mensaje de amonestación, de exhortación y de reprensión al pueblo. ¿Eres tú? Le pregunta. ¿Y cuál es la respuesta que da Elías? Versículo 18, lo damos la respuesta, gloria al Señor. Amén. Y él respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Deja
barbaridad! Amén. Este es el pueblo de Israel. Bárbaro. Tú Amén. has perturbado, Amén. Gloria tú a has Dios. venido a molestar, tú estás criticando, tú estás juzgando. No, le dijo Elías, siervo de Dios. Amén. Yo no he venido a perturbar a Israel, dijo Eliseo con toda la autoridad que Dios le había dado. Y le dijo, tú es la que has perturbado a Israel, tú y tu familia, dejando los mandamientos de Dios, yendo en pos de Baal. Amén. Imagínate este Israel, o sea, en pos de Satanás, en pos del diablo. Eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Y estos que están siendo conducidos por Baal, Señor, dicen a los verdaderos que vienen a perturbar, vienen a criticar. No, Señor, venimos a decirte la verdad, para que cuando conozcas la verdad te puedas salvar. Venimos con un mensaje de salvación, Amén. de solución al problema hecho, malogrado por los señores pastores de todas las iglesias evangélicas. Y ahora, mis amados hermanos, lo damos lectura a ver en otra versión, gloria al Señor. Amén. ¿Qué es lo que nos dicen? Y cuando lo vio Acab, le dijo, ¿eres tú el hombre que causa tantos problemas en Israel? Elías le contestó, yo no causo problemas en Israel. Tú y la familia de tu papá han sido la causa de los problemas. Cometiste un gran error cuando dejaste de obedecer lo que dice el Señor y comenzaste a seguir dioses falsos. Amén. Ahí lo tienes. ¿A qué vino Elías? Amén. Vino Elías a arreglar lo que el otro había corrompido, Amén. había malogrado. Y eso es lo que está haciendo la reforma. Amén, sí, Señor. Por eso es preferible irte con la verdad que matarte con la mentira. Amén, gloria a Mi Dios. apreciado hermano, tienes que saber que Elías lo que venía con un mensaje de salvarlos a este Amén. pueblo. Pero sin embargo ellos creían que le estaban más bien criticando o juzgando, cuando eso solo le corresponde a Dios. Ese es el Israel que estos señores israelitas se pusieron ese nombre. Ezequiel, vamos a leer, Dios levantó otros siervos más. 4:40. Falta el 40, lo damos lectura el verso 40, gloria al Amén. Señor. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria a Dios. Amén. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Amén. Imagínate lo que hizo Elías. Su cólera, su ira, su celo de Dios. Amén, gloria a ¿Qué es Dios. lo que hizo Elías, mi apreciado hermano? Y a todo el pueblo, después de su triunfo en el Monte Carmelo, a todos esos falsos cristos, a todos esos falsos profetas que se habían levantado y que habían engañado al pueblo de Israel, Elías dijo que no escape ninguno, Amén. que no escape ninguno de estos. Y el pueblo lo agarró y Elías los llevó al arroyo de Gihón y allí los degolló a todititos estos falsos profetas que habían hecho que desobedezcan los mandamientos de Dios, así como está ocurriendo hoy en día en las congregaciones religiosas católicas y evangélicas, mis amados hermanos. Así que no consideres a la reforma como algo negativo, más bien como algo que viene a solucionar, a enderezar los caminos torcidos, Señor, hecho por los pastores, por los líderes religiosos de ahora, que se llaman élderes, reverendos, superintendentes, etcétera y etcétera, que tienen ahora otros nombres. Vamos a leer, Dios levantó otros siervos más. Libro de Ezequiel. Miren, Dios levantó otros siervos más, no para que reprenda a las naciones gentiles, sino al mismo pueblo de Israel. Ezequiel capítulo 2, versículos 3, 4, 5, 6 y 7, pero lo vamos a leer verso por verso, gloria al Señor. Amén.
La palabra escrita dice así, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Amén. ¿A dónde lo manda? Yo te mando. ¿A dónde? A los hijos. A la casa de Israel. Yo no te mando que te vayas a donde los egipcios, donde las otras naciones. No, yo te mando a la casa de Israel, porque ellos se rebelaron siempre contra mí. Ezequiel se fue en contra de su mismo pueblo, mi apreciado hermano, porque fue rebelde Israel. Es Israel, como este Israel que se han puesto ese nombre. Señor, miren lo que tienen. Estos son los Baales que tienen ahora. Estos son los Baales que tienen ahora. Estos son los Baales, ahí está. Amén. Por eso viene la reforma. Amén, gloria a Dios. Y no nos interesa que digan lo que digan. Amén, Salten Señor. el que salte. Amén. Porque la verdad tiene que prevalecer. Amén, gloria a Dios. Y es para su salvación la que viene la reforma. Amén. A poner en orden y en derecho, Señor, las cosas de Dios. Amén, gloria a Dios. No a molestarlos, sino a enderezarlos. Amén. Para que puedan salvarse. Pero el Amén. diablo no quiere que se salven. Nuevamente el versículo 3. Amén. Para que demos énfasis. A ver, le damos énfasis, gloria al Señor. Y me dijo, Y me dijo, hijo de hombre, hijo de hombre, yo te envío yo te envío, ¿a dónde? a los hijos de Israel. A los hijos de Israel. Así que no agarres el versículo y digas que lo envía a los gentiles. No, a la casa de Israel. Amén, gloria a Yo Dios. te envío a la casa de Israel. Esa casa rebelde. A ellos te envío. ¿Qué más dice? A gentes rebeldes. A gente rebelde. ¿Ve? Ya profetizó pues Moisés. Profetizó Moisés que sería gente rebelde. Amén. Yo te envío ahora a esa casa rebelde. ¿Qué más menciona? Que se rebelaron contra mí. Que se rebelaron contra mí. Ahí lo tienes, mi hermano. Amén, gloria a Dios. Ahí está, que se rebelaron contra mí. Ellos Ellos y sus y padres sus padres se han rebelado contra mí se han rebelado contra mí. hasta este mismo día. Hasta este mismo día se han rebelado. Ahí está. Profetizó Moisés esto, todo esto. Verso 4, gloria al Señor. Amén. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás así ha dicho Jehová el Señor. Amén. Gloria a Dios. Caraduras, de empedernido corazón, de duro rostro, Amén. que no te van a querer escuchar, así como no quieren escuchar ahora. Amén. Pero hay que decirlos. Hay que decirlo, Señor, con la autoridad que Dios nos ha dado. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Osana al Rey. Ahí lo tenemos. Amén. Vamos a ver el versículo 5, ¿qué es lo que dice? ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Amén. Ahí lo tienes, verso 5. Siempre sabrán, aunque te escucharan, si no te escucharan, no importa, pero ellos sabrán que siempre hubo profetas en medio de ellos. Dios mandó sus siervos, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Pero el pueblo de Israel fue un pueblo bien rebelde. Terminó matándole nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Y con eso se completó sus 70 semanas que estaban determinadas para el pueblo de Israel. Sabrás profecía, mi hermano israelita. Quizás no conoces. Sabrás usted de las iglesias evangélicas. No sabes ni cuándo empieza ni cuándo termina estas 70 semanas, mi apreciado hermano. Y ahí termina el pueblo de Israel y deja de ser pueblo para siempre, hasta ahora. Verso 6, que es lo que nos dice, gloria al Señor. Amén. Y tú, hijo de hombre, no
ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Amén. Gloria a Dios. Y tú le dices, Dios, Amén, gloria a Ezequiel, Dios. no le tengas miedo, no tengas temor, Amén. aunque te halles entre zarzas y espinos, no le tengas miedo, porque son falsos. No le tengas miedo, aunque te halles entre zarzas y espinos, Y moras. porque aunque mores entre escorpiones, porque son rebeldes, mis amados hermanos. Amén. Y la voz de la Reforma tiene que decir la verdad. Amén, gloria a Dios. La verdad sobre todo. Amén. Porque tenemos que dar cuenta a Dios de la sangre de aquellos que van a perecer si no le avisamos, si no le decimos, porque ahí no se salva nadie. En ninguna iglesia evangélica se salva. Amén. Ni los israelitas. Señor, tienen que salir de allí, ya les he dicho. Salid de ella, pueblo mío. Dios tiene su pueblo metidos en todas estas congregaciones religiosas. De ahí saldrán los verdaderos hijos de Dios. Dejarán sus iglesias que aman, dejarán sus hermanos que aman, dejarán las relaciones mutuas entre ellos, se romperá y saldrán nuestros hermanos para formar el remanente que te habla Apocalipsis 12, 17. Amén, gloria Ese es a el Dios. pueblo de Dios Sí, final, Señor. que no tiene ni nombre. No tiene nombre, no se conoce. Amén, sí, no dice la Señor. Biblia qué nombre será. Amén. Simplemente le dice que es Gloria a Dios. remanente. Verso 7, ¿qué nos dice? Gloria al Señor. Amén. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Amén. Les vas a hablar mis palabras. Te escuchen o dejen de escucharte. Por eso nosotros hablamos. Escuchen o dejen de escuchar. Es problema de ellos. Pero le pasamos la situación a ustedes. Escuchen o dejen de escuchar. Pero no te van a escuchar porque son rebeldes. Son rebeldes. Eso es lo que mencionan las Sagradas Escrituras. En el libro de Ezequiel, capítulo 3, mi apreciado hermano, en el libro de Ezequiel, capítulo 3, verso 1 y verso 2, ¿qué es lo que nos dice? Ezequiel, primer versículo, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas como este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Amén. Ahí está, nuevamente dice, come este rollo, capacítate, estudia, analiza, investiga, cómete este rollo. Y una vez que hayas comido y te hayas capacitado, anda ahora a la casa de Israel. ¿Y qué le va a decir? Amén. A ver, el verso 2. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Amén. Ahí está. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Mi apreciado hermano, el conocimiento verdadero le dio de comer a este profeta Ezequiel para que pueda hablar a su mismo pueblo, no a otro pueblo gentil, sino a su mismo pueblo, de la gran rebelión que tenían estas congregaciones o esta iglesia o este pueblo llamado judío o israelitas. Nuestros hermanos israelitas tienen muchas falsas doctrinas, mi apreciado hermano. Hoy día vamos a ver en este momento otra doctrina falsa. Esa doctrina que ya les he dicho, que se pusieron Israel y creen ellos que porque dice Israel, son ellos. No te confundas, hermano israelita. Los israelitas hacen diferencia entre el Hijo de Dios con el Hijo del Hombre. Y te vas a fijar cuando te hablan. Creen que el Hijo del Hombre es otra persona que el Hijo de Dios. Y creen que ese Hijo de Hombre es Jonás Atascusi. ¿Me estás escuchando, hermano? Ellos creen que ese Hijo de Hombre es Jonás Atascusi.
hoy te voy a probar que no es Jonás Atascusi, sino Jesucristo. Esto vas a aprender ahora. Agarra tu lapicero, tu cuaderno, tu Biblia en tu mano, mi apreciado hermano israelita, para que conozcas y no hagas la diferencia entre el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, pensando que el Hijo de Dios es una persona distinta al Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre es otra persona. Vamos a entrar a un corte comercial y luego estamos retornando, gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Estamos derribando, Señor, todo monumento que levantó Satanás, toda doctrina falsa enseñada por los señores pastores, en este caso de los israelitas. Ya te hemos demostrado muchos aspectos falsos de Ezequiel Atascusi, ¿no? Que este hombre se consideró ser Jesucristo, el Mesías, que ya vino por segunda vez. Más bien la aparición de este hombre es cumplimiento de Mateo 24, del versículo 3 al versículo 5 y el versículo 24. La aparición de este otro hombre, llamado Jonás Atascusi, también es cumplimiento, Señor, de Mateo 24, versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 24. La aparición de los falsos cristos que en semanas antepasadas ya te lo habíamos hablado. Estos señores, Jonás Atascusi, Ezequiel Atascusi, enseñaron falsas doctrinas. Entre ellas se pusieron el nombre de Israel y pensando que porque en la Biblia dice Israel, son ellos Israel. Israel, mi pueblo. Ah, caramba, sacan pecho. No, esto no son ustedes. Es Israel que está ubicado geográficamente en la parte occidental de Asia, a orillas del mar Mediterráneo, y no a ustedes, pero largos, que tienen con barba y con gorra, así como lo ven a su fundador, ¿no? Así como lo ven. ¿Por qué no anda con su pelo largo este señor? ¿Por qué no andó? ¿Por qué se pone? Tiene vergüenza, ¿no? Ahora vamos a ver, vamos a derrumbar, pero vamos a darle lectura a lo que dice la palabra de Dios, lo que estamos haciendo, la voz de la reforma, demostrando lo contrario, Señor, las doctrinas apóstatas. Amén. Todas las congregaciones religiosas, en este caso, Señor, de los israelitas. Lo damos lectura, que es lo que es el trabajo que el apóstol Pablo hizo y habló. Gloria al Señor. Amén. Segunda de Corintios 10, versículo 3 al 5. Porque aunque andamos en la carne, no guerreamos según lo que somos en la carne. Porque las armas de nuestro guerrear no son carnales, sino poderosas por Dios, para derrumbar cosas fuertemente atrincheradas. Porque estamos derrumbando razonamientos y toda cosa encumbrada que se levanta contra el conocimiento de Dios, y ponemos bajo cautiverio todo pensamiento para hacerlo obediente a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Estamos derribando, ya hemos derribado los 10 mandamientos de Ezequiel Atascusi. Amén. Le hemos derribado el falso pensamiento que tienen, que porque se llaman Israel y porque la Biblia dice que Israel es su pueblo, piensan que son ellos o se está refiriendo a ellos. Ahora vamos a derribar otra, mi apreciado hermano. Los israelitas hacen diferencia entre el Hijo de Dios con el Hijo del Hombre. Quizás
no lo dicen abiertamente, escondidamente, ocultamente, por debajo de la mesa, pero al final van a tener que abrir su boca y van a tener que decir lo que nosotros nos estamos adelantando, que es lo que creen ellos. El Hijo del Hombre. Creen que el Hijo del Hombre es una persona y creen que el Hijo de Dios es otra persona. Así que ellos creen que el Hijo del Hombre es Jonás Atascusi, así como lo oye, así como le oye usted. Para ellos, este señor, Jonás Atascusi, es el Hijo del Hombre. Para ellos, ahí está, Jonás Atascusi. Parece un santito, ¿verdad? Parece una imajito ahí. Ahí lo tienen. Para ellos, Jonás Atascusi es el Hijo del Hombre. Y ya lo vas a escuchar en cualquier momento. En cualquier momento va a tener que abrir su boca y va a tener que referirse a Jonás Atascusi como el Hijo del Hombre. Pero yo te voy a enseñar ahora que el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios es la misma persona. Amén, gloria a Dios. Y ese es Jesucristo. Amén, sí, Señor. El que murió en la cruz del Calvario. Amén, gloria a Dios. Él es el Hijo de Dios. Amén. Sí, Pero también es el Hijo del Hombre. amén, gloria a Dios. No es que va a venir un otro Hijo de Hombre, como te enseña el israelita. Y piensan que este hombre es el Hijo del Hombre. Este de acá piensan que es el Hijo del Hombre. Totalmente falso. No es así, mi apreciado hermano. No es así. Y miren que dice que es Hijo de Hombre, sin embargo se pone el Mesías en su segunda venida. Quiere decir que Él es este Mesías, ya vino por primera vez y esta es su segunda venida. Tremendo error, tremenda mentira. Que nuestros hermanos, pues, por no saber leer, no hay comprensión lectora, no saben leer, no conocen o no saben entender. Saber leer es saber comprender y entender. Y otra cosa es no saber leer, no saben las letras, no saben leer. En la gran mayoría son eso, por eso este Señor se aprovecha. Amén. Se aprovecha de la ignorancia que tienen nuestros hermanos en no saber leer ni saber escribir, mi apreciado hermano. Así es. Miren, la Biblia enseña que tanto el Hijo de Dios como el Hijo del Hombre es la misma persona y es Jesucristo. ¿Cómo lo probamos? Lo vamos a probar, mi apreciado hermano. No es Jonás Atascusi. Amén. Si lo probamos ahora, entonces no es Jonás Atascusi. Amén, gloria a Dios. No hay Jonás Atascusi. Amén, sí, Señor. No es otra persona, ni Jonás ni nadie, Amén, gloria a sino Dios. Jesucristo. Miren, Mateo capítulo 8, vamos a dar lectura. Capítulo 8, versículo 18 y hasta el versículo 20. Uno verso por verso para poderlos entender y comprender mejor. Lo damos lectura, gloria al Señor. Verso 18. Amén. La palabra escrita dice así: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Muy Amén. bien. ¿Qué cosa dice? Viéndose Jesús. Amén. Está hablando de Jesús, la que nació de María, la que posteriormente murió, la que resucitó al tercer día y ascendió a los cielos después de 40 días de estar en la tierra. Dice aquí, viéndose Jesús. Estamos hablando de Jesús de allá. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, ya lo están identificando, ¿verdad? Estamos hablando de Jesús de allá. Mandó pasar al otro lado. Él siempre tenía mucha gente que le seguía. Este Jesús de acá, el Mesías de acá, no tiene 20 años desaparecido, no sabe qué hacer. No sabe qué hacer porque está mintiendo, pues se da cuenta que está mintiendo.
Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó al otro lado, pasarse al otro lado. Él no tenía tiempo ni para comer, mi apreciado hermano. Muchos a veces ni comían. No tenía tiempo ni para comer, mucha gente le seguía. Viéndose Jesús, ya lo han identificado, ¿verdad? Es el Jesús que nació de María, Amén. que a los 12 años discutía con los líderes religiosos. Ese es este Jesús. Viéndose rodeado de tanta gente, ordenó pasarse al otro lado. Verso 19, ¿qué es lo que dice? Amén. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Muy bien. Verso 19, se le acercó un escriba, ¿a quién? A Jesús. ¿A Jonás? No, a Jesús. Se le acercó a Jesús y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Te voy a seguir. Te pasas allá, yo te sigo. Yo te sigo. Yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Pero su intención era otra de este hombre. Y como Jesús sabe todas las cosas desde el principio, le responde el verso 20. ¿Qué es lo que dice? Amén. Le lecturamos el verso 20, gloria al Señor. Amén. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Amén. En este solo versículo 20 Amén. están las dos títulos o las dos palabras que dicen, Jesús le dijo, ese mismo que está en el 18, es ese mismo Jesús. Jesús le dijo, las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, refiriéndose a Jesús mismo, porque él le dijo, el escriba le dijo, yo te voy a seguir por donde tú quieres que vayas, yo te voy a seguir. Y Jesús le dijo, las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Cuál era la intención de este hombre que le dijo, yo te voy a seguir a donde tú quieras? Es que pensó que con Jesús iba a tener muchas cosas materiales. Por eso le dijo, yo te voy a seguir por donde tú quieras que vayas. Y Jesús, sabiendo esta cosa, le dijo, las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos, mas yo, el Hijo del Hombre, no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Quieres seguirme así? ¿Quieres seguirme bajo esas condiciones? Prácticamente, Señor, el Hijo del Hombre es Jesús. Aquí lo tenemos. Aquí está el versículo que lo acabamos de dar lectura. Mateo capítulo 8, verso 18 al verso 20. Pero no solo eso es el versículo. Vamos viendo otros versículos más. Vamos a leer el versículo Mateo capítulo 9, versículo 5, donde a este Jesús mismo ya no se le dice Hijo de Hombre, sino la otra palabra, Hijo de Dios. Mateo capítulo 9, verso 6. ¿Qué es lo que nos dice el verso 6? Le damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Amén. Imagínate, hermano querido, totalmente claro. Verso 6, pues para que sepas que el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico. Amén. Qué bárbaro. Él le dijo al paralítico, para que veas que el Hijo del Hombre, él es el Hijo del Hombre. Amén. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Para que te des cuenta
que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados. Eso es, mi apreciado hermano. ¿Este hombre tiene potestad de perdonar pecados? ¿Tiene potestad de perdonar pecados? Es imposible, Señor. Usted está pensando en este hombre. Señor, bien claro dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, está hablando Jesús, está hablando Jesucristo, y dijo que Él era el Hijo del Hombre. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, levantándose, le dijo al paralítico, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Qué cosa demostró Jesús? ¿Qué cosa era? Era el Hijo del Hombre, pues mi hermano, era el Hijo del Hombre. Otro versículo más. Aquí no aparece Jonás, ni aparece cualquier otro nombre, ni Ezequiel Atascusi. Aquí no aparece nadie. Se está refiriendo a Jesús. Marcos capítulo 8, verso 38. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria al Señor. Amén. Lo damos lectura, gloria a La Dios. palabra escrita dice así: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Ujú. Ahí lo tienes. Miren, vamos a ir viéndolo paso a paso. Porque se avergonzare de mí. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera, porque el que se avergonzare de mí, está hablando Jesús de él, y de mis palabras, de su enseñanza, Señor, en esta generación adúltera, el Hijo del Hombre, que es Él, se avergonzará también cuando Él venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Quién es el que viene en la gloria de su Padre con sus santos ángeles? El Hijo del Hombre. Pero el Hijo del Hombre está acá. Total, ¿cómo es esto? Aquí dice que el Hijo del Hombre va a venir en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Y este Hijo de Hombre que apareció ya se adelantó. Y se dice que es el Hijo del Hombre. ¿Y dónde están sus ángeles? Vino un ángel y vio un terremoto. Vienen dos ángeles y el terremoto es más fuerte. Vienen 100, 1000, 1 millón de ángeles. Y el planeta no le puede contener. Pero este falso Cristo, ¿dónde está su ángel? ¿Con qué ángel vino? ¿Dónde está, Señor? No hay prueba para que podamos nosotros decir que el Hijo del Hombre es Jonás Atascusi. De nuevo te lo lecturo. El que se avergonzare en esta generación de mis palabras, de mí y de mis palabras, se refiere a Jesús. El Hijo del Hombre se avergonzará también, o sea, Él mismo, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Ya vino el Hijo del Hombre con los santos ángeles? No. Todavía no. Pero este dice que es el Hijo del Hombre. ¿Y dónde están sus ángeles? O sea, este se adelantó. Es que este no es, Señor, no es el Hijo del Hombre. Pronto abrirán su boca falsa y será el dragón el que hablará por boca de estos señores, diciendo que este señor Jonás Atascusi es el Hijo del Hombre. Ya te estoy demostrando de antemano, Señor, que el Hijo del Hombre es Jesucristo, que vendrá en las nubes de los cielos, que ya lo vamos a ver más adelante. Libro de Juan capítulo 5, versículo 25 al versículo 27. Le damos lectura, gloria al Señor. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria a Dios. Amén. La palabra escrita dice así, verso 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios,
y los que la oyeren vivirán. Amén. Gloria a Dios. Aquí vas a encontrar las dos palabras, tanto el Hijo de Dios como el Hijo del Hombre. Mira, en el versículo 25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. ¿Cuándo van a oír la voz del Hijo de Dios? Van a oír cuando venga el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre, venga por segunda vez. Verso 26. Amén. Gloria al Señor. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Gloria a Amén. Dios. Le damos versículo 27, gloria al Señor. Amén. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Amén. Ahí está. Es Hijo de Dios, pero también es Hijo del Hombre. Amén, gloria a Dios. ¿Y quién es otra persona? No, es Jesucristo. No es Jonás. No es este hombre. Ni tampoco es este. Estos son falsos. Amén. Falsos, mi apreciado hermano. Falsos, totalmente falsos. Ahí lo tienes. En este verso se demuestra claramente que el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre es la misma persona, es decir, Jesucristo. Entonces, cuando llega la hora donde sus pastores de estos señores comiencen a abrir su boca y decir que Jonás Atatcusi es el Hijo del Hombre, Señor, es falso, no lo creas, no lo creas. El Hijo del Hombre es Jesucristo, el Hijo de Dios es Jesucristo. Este no es Hijo de Dios ni es Hijo del Hombre, tampoco, ninguno de los dos. Mi apreciado hermano, Libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 56. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Amén. La palabra escrita dice así, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Imagínate, Amén. ¿quién es el que vio? Se abrieron los cielos, lo vio Felipe, el que le estaban apedreando, Esteban. y lo vio y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y estoy viendo al Hijo del Hombre, Amén. que está a la diestra de Dios. Pero, ¿y este? Está acá. El Hijo del Hombre está allá. Y este se llama Hijo de Hombre. Total, ¿cuál es el Hijo del Hombre? ¿El que está allá o el que está acá? Este está en la tierra. Pero Felipe lo vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Me dejo entender, mi querido hermano? ¿Me dejo entender? El Hijo del Hombre está allá. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. El Hijo del Hombre está a la diestra de Dios. Pero resulta que los israelitas creen que Jonás Atatcusi es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Pero este está acá. Felipe lo vio allá. Este es falso, mi apreciado hermano. Lamentablemente la hora nos ganó, mi apreciado querido hermano, y nos estamos despidiendo. Jehová Dios lo bendiga, haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana, porque este estudio continuará con todas las falsas enseñanzas de los hermanos israelitas que usted en su momento los escucharás. Que el Señor les bendiga y el día de mañana nos estamos viendo. Jehová Dios los bendiga. Muchísimas gracias.